donde ya hemos terminado 2 capítulos, ¿sí? 2 capítulos, tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, y hoy nos vamos a introducir en el capítulo 3, así que pido que por favor mantenga su Biblia abierta en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Y para hacer un resumen más o menos y meternos en tema, esta carta nos enseña a vivir con gozo. Si hay una palabra que más resalta Pablo en esta carta es gozo, ¿sí? Y lo quiere dejar bien atornillado esa palabra, ¿sí? Y nos enseña que esta carta que el gozo es un fruto del Espíritu, ¿sí? Ahora una pregunta, ¿vivimos con ese gozo en nuestro interior? Esta palabra se repite muchas veces y Pablo desde la cárcel va a escribir y va a decir gozaos y regocijaos. Y lo está escribiendo desde la prisión, desde una celda. Él no tenía pensado estar encarcelado, pero aún así él dice la palabra de Dios no está presa y los propósitos de Dios se cumplen a través de la vida de Pablo, aún así estando encarcelado y preso en Roma. Y si recordamos lo que venimos viendo en estas enseñanzas, tanto el capítulo 1 como el capítulo 2, vemos que cuando Pablo es guiado por el Espíritu Santo a pasar el varón macedonio, porque se le fue prohibido por el Espíritu Santo donde Pablo quería ir. Entonces un varón macedonio le dice que entre ahí a la ciudad de Filipos, y recuerdan que se convierte Lidia, y después hay una mujer con un espíritu de adivinación, que Pablo expulsó ese demonio, ese espíritu de adivinación, y ahí es donde empezaron los problemas para Pablo y Silas, ¿no? Y ahí es donde también fueron encarcelados. Pero cuando fueron encarcelados ahí en Filipos, ahí estaba el carcelero y toda su familia. Y ahí en Filipos tenemos la congregación, y por eso esta carta a los filipenses. Por eso Pablo le escribe esta carta. Y a la medianoche, ¿se acuerdan? Cantaron al Señor y se rompieron las cadenas. Y ahí vemos cómo es salvo el carcelero. No hagas esto cuando se quería suicidar. Y estamos acá. Recuerdan, en el libro de los Hechos está ese capítulo que pueden ver. Pero desde Roma Pablo dice, alégrense, gócense en el Señor. Y en esta serie hemos aprendido que podemos tener problemas, pero podemos experimentar el gozo en nuestro interior. Las circunstancias que nos rodean pueden ser adversas, se pueden levantar situaciones, circunstancias, pero en nuestro interior como hijos de Dios está el gozo del Señor. Y Nehemías dice, ¿no?, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿no? Y empieza, ¿no?, también, acá hay detrás de todo esto que estaba pasando y de tantas historias que se entrelazan, podemos ver el propósito de Dios. Porque él estando preso, no solamente escribe la carta a los Filipenses, escribe la carta de Efesios, la carta a los Colosenses, la carta de Filemón, ¿sí? Pero en esta carta, mis hermanos, a los Filipenses, es una carta de amor, un amor que tenía hacia la iglesia de Filipos, porque lo apoyaron a Pablo. Y saben, esta es la única carta que no hay correcciones doctrinales, sino que hay una advertencia, pero también hay una situación entre 2 mujeres que dice Pablo que lo resuelvan. Más adelante lo vamos a ver a eso. Y esta carta es una carta de amor. Pablo amaba porque lo habían apoyado, y el único problema que vamos a ver es en el capítulo 4 posteriormente, ¿sí? Y la semana pasada hemos visto que Pablo presenta 2 personas como un ejemplo de servicio, lo cual son Timoteo y Epafrodito. ¿Recuerdan que hemos visto eso, no? Lo presenta como un ejemplo de servicio, y el apóstol Pablo dice, no tengo más que nadie que a Timoteo, que tiene el mismo sentir, la misma manera de pensar. Y hemos visto esto y más o menos un resumen para ya introducirnos en el capítulo 3. Así que vamos a ir viendo verso a verso, ¿sí? Y acá vemos el escrito de Pablo en el capítulo 3, mantenga su Biblia abierta. Y el título es Prosigo hacia la meta, ¿no? El enfoque de Pablo en este capítulo va a usar palabras muy fuertes, ahora lo vamos a ver, por personas que se estaban oponiendo y querían entristecer y robar el gozo. Lo que sucedía en ese tiempo era lo que estaba el legalismo y también lo que es el libertinaje,
que ahora ya nos vamos a ir viendo, pero vamos a leer la palabra ahí. Mantenga su Biblia abierta y demos lectura, ¿sí? Por lo demás, dice ahí en el capítulo 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hasta ahí nomás, esos 3 versículos vamos a analizar en esta noche y vamos a ir desglosando. Si analizamos, mis hermanos, estamos metiéndonos ya en el anteúltimo capítulo. Y está Pablo diciendo, está en un punto intermedio, es como que está aterrizando el avión. ¿Viste cuando el predicador dice, ya voy a concluir? Pero no, es un predicador, no va a concluir. Está en el capítulo 4, falta un capítulo más, falta el capítulo 4, no va a concluir. ¿Sí? Y dice, en ese capítulo dice, por lo demás, está diciendo ahí Pablo. Y no lo está diciendo de una manera superficial, sino él está también en un momento difícil, él está encarcelado, debemos tener eso en mente, él está encarcelado y no lo está diciendo de una manera superficial. Por lo demás, hermanos, y acá, mis hermanos, tenemos que aprender algo, que el gozo tiene que ver más con lo que pasa en nuestro interior, que más de lo que, como les decía, lo que puede pasar alrededor. Porque nosotros como cristianos podemos tener gozo y paz en medio de cualquier circunstancia y situación. Esa es la promesa que tiene el Hijo de Dios, de poder disfrutar de lo que es el gozo. Y mi hermano, no sé lo que te está pasando, lo que te está sucediendo, pero sí puedo decirte que como un hijo de Dios puedes experimentar lo que es el gozo interior. ¿Sí? Y esto no es algo automático, sino es algo que también se debe aprender en la vida cristiana. Porque Pablo también dice, he aprendido a contentarme, cualquier sea mi situación. El gozo es algo que se aprende en la vida cristiana. He aprendido a contentarme, dice Pablo. Y saben, veía esto con uno de los versículos favoritos en el Antiguo Testamento que me gustan mucho, es cuando David es perseguido por Saúl y también está pasando un momento donde dice que él lloró hasta que se le terminaron las fuerzas, pero él aún así, lo que más destaco de este versículo es cuando dice, David se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces lloró hasta que le faltaron las fuerzas por cosas exteriores que le estaban pasando, pero interiormente ahí está el gozo. Dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Y en segundo libro de Crónicas, no lo busque, yo se lo leo, 16:9 dice, en otra versión dice, pero los ojos de Jehová recorren toda la tierra, pero esta versión dice, para fortalecer a los que tienen un corazón íntegro con Él. ¿Sí? Para fortalecer. Eso tiene que ver también con nuestro interior, cuando nos fortalecemos en el Señor. Por eso Nehemías decía que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y tiene que ver esa palabra con ser fuerte en el Señor, ¿no? Podemos experimentar eso. No lo podemos experimentar en nuestras propias fuerzas. Eso se puede experimentar únicamente en el Señor. Y otra versión, respecto a lo que le estoy hablando de David, dice, David tomó ánimo en el Señor. Entonces, mis hermanos, él tomó ánimo en un momento que el pueblo quería apedrearlo, porque se habían ido las hijas, le habían llevado las mujeres. Pero otra versión dice, David tomó ánimo en el Señor. ¿Y a qué voy con esto? ¿Saben? Habrá momentos que no habrá nadie para animarte. Y quizás esperes esa palabra, pero Dios sabe en profundidad qué es lo que te está pasando. Y siempre Dios va a consolar y vamos a poder experimentar el gozo, aún cuando esperemos que alguien nos dé una palabra, pero siempre el Señor nos va a dar una palabra. Aún cuando vemos la situación o que estamos esperando que alguien nos diga algo, aún el Señor aún así nos va a hablar y nos va a fortalecer. Y lo único que podemos hacer en ese momento es refugiarnos en Dios y esperar en Él y fortalecernos en Él como lo hizo David. Podemos estar con gozo aun cuando las circunstancias externas no son favorables,
podemos aprender a no centrarnos en lo que nos pasa a nuestro alrededor, sino poder mirar a Jesús. Por eso Pablo en este capítulo dice, prosigo hacia la meta. O sea, su meta era Jesús. Entonces, pone su mirada como un atleta en la meta, ¿no? Su meta es Cristo. Entonces lo que podemos aprender es mirar a Jesús. Pero acá repite varias veces esa palabra gozo y la quiere reafirmar. Pero Pablo está diciendo, yo se los voy a volver a repetir, pero para ustedes esto es seguro lo que le estoy diciendo. ¿Vieron cuando un padre le da un consejo a un hijo y le dice una y otra vez el mismo consejo? ¿Por qué lo hace? ¿No? Porque quiere reafirmar algo, ¿no? Quiere que aprenda, ¿no? Que no se olvide. Eso es lo que está haciendo Pablo en esta carta. Está reafirmando a que no se olvide, a que dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Lo vuelve a repetir, pero a mí no me es molesto, dice, volverles a escribir esto. Es más, para ustedes va a ser seguro que se los diga. Está atornillando una y otra vez. Él insiste con esa palabra gozo para que no se olviden. Y le dice, esto es seguro. ¿Pero por qué dice eso? Saben que hay personas, incluso cristianas, que viven amargadas, que viven con resentimiento en el corazón. Y saben, así también quieren robar el gozo a otras personas. Pasa eso, mis hermanos, pero no le permitamos que nos roben el gozo. No, el gozo del Señor en nuestro interior. No debemos permitir que nadie robe ese gozo, ¿sí? Pero acá vemos que viene una advertencia muy dura. Dice, cuidado de los malos obreros, cuidado de los mutiladores y cuidado con los perros. Ahí está describiendo algo Pablo y está diciendo unas palabras muy fuertes porque dice, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿No? Cuando dice guardado de los perros, no está hablando de su mascota, no está hablando de su perro, está hablando en términos en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 23, 18 dice, no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová, tu Dios, porque ningún voto, porque es abominación, es a Jehová, Dios, tanto lo uno como el otro. Entonces acá Pablo está dando una advertencia, está diciendo de los prostitutos del templo, los perros, son los prostitutos masculinos del culto. Es una palabra muy fuerte que está utilizando el apóstol Pablo. Pero también esta palabra perro también la usan los judíos ortodoxos para llamarlo así a los gentiles, ¿sí? Porque según la ley eran animales inmundos. Pero acá viene una advertencia. Dice, cuidado de los perros, ¿sí? Y también lo que estaba advirtiendo era de los judíos, los que estaban llevándolos a la circuncisión. Tengan cuidado de los judíos judaizantes, los querían llevar a la circuncisión. Entonces dice, cuidado con los perros, porque ellos querían al sacrificio de Cristo ponerle obras. Y eso no es así, porque al sacrificio de Cristo no hay que ponerle ni quitarle nada. Y eso es lo que estaban haciendo. Y por eso esta advertencia en este versículo, ¿sí? Pero dice malos obreros, mutiladores del cuerpo. Y este lenguaje y esta descripción es fuerte y aún esto lo vemos cuando se diluye el evangelio también, ¿sí? Cuando se agrega, cuando se quita. Y vemos los extremos que están entre lo que es el legalismo y lo que es el libertinaje, ¿sí? Y acá está hablando Pablo, está diciendo que Jesucristo es suficiente, que no hay que ni añadir ni quitar nada a la obra y al sacrificio de Cristo. Eso es lo que está queriendo dejar en claro en este versículo y en esta carta. Pero también usa otra palabra muy fuerte, dice, cuidado con los mutiladores. Y está haciendo referencia a la circuncisión judía, la circuncisión según la ley, ¿no? Lo que se hacía, ¿no? En la circuncisión era el 8º día de que el bebé varón nacía, tenía que pasar por ese ritual de lo que es la circuncisión, ¿sí? Eso es lo que hacían los judíos. Pero Pablo eso lo está llamando como una mutilación, como un legalismo, ¿sí? Que ellos decían que para ser salvo había que circuncidarse, y eso Pablo lo está diciendo, eso es como una mutilación, está diciendo el apóstol, ¿sí? La palabra significa en el original
cortamiento hacia afuera, ¿sí? Hace referencia a un sistema de adoración pagano. ¿Recuerdan lo que enseñamos el domingo con los profetas de Baal? Que se laceraban el cuerpo y había ese enfrentamiento entre el Dios de Israel y los Baales. Y entonces empezaron a decir, si Baal es Dios, bueno, invóquenlo, y empezaron a lacerarse el cuerpo. Bueno, de esa palabra mutilación, a eso hace referencia, ¿sí? Lo que vimos el domingo, Elías en el Monte Carmelo con los profetas de Baal, ¿sí? Se cortaban, bailaban, estaban eufóricos ahí, y vemos, esa palabra significa mutiladores del cuerpo, ¿sí? ¿Por qué esa palabra tan dura está utilizando Pablo? Porque el legalismo y el legalista mutilan la gracia de Dios. Por eso es tan severo y tan duro utilizando estas palabras el apóstol, ¿sí? Entonces ellos querían salvarse por las obras, ¿sí? Y mutilando lo que es la gracia de Dios, ¿sí? Cuando nosotros somos salvos por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe, sino que somos salvos por medio de la fe. Por eso digo que al sacrificio de Cristo no hay que añadirle ni quitarle nada. Y eso es lo que está centrando acá el apóstol en estos versículos que vamos desarrollando. Y en el verso 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Está diciendo Pablo, nosotros somos la verdadera circuncisión. Porque Pablo dice en la carta a los Romanos, la circuncisión es la del corazón, en espíritu, ¿sí? Esa es la verdadera circuncisión, lo que adoramos a Dios en espíritu. Ahí dice, en esta versión dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Otra versión dice, los que adoramos a Dios, dice otra versión. Los que en espíritu adoramos a Dios. Así que seguimos avanzando y en el verso 4 de la misma carta, mantenga ahí, vamos a estar en este capítulo hoy. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, acá se está poniendo como ejemplo él, yo más todavía. Y en otra versión dice, en la Nueva Traducción Viviente dice, por los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Verso 4, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, dice. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más, dice esta versión. O sea, Pablo está llegando a una conclusión acá y se está poniendo él como ejemplo y dice no teniendo confianza en la carne y confronta de una manera poniéndose como testimonio a él lo que es el legalismo, ¿sí? Y mis hermanos, si el evangelio minimiza lo que hacemos nosotros y eleva lo que hizo Cristo por nosotros, el legalismo no, hace todo lo contrario. El legalismo hace que el sacrificio de Cristo venga menos y se exalte el hombre. Pero el evangelio no es así. El evangelio minimiza lo que hacemos nosotros y eleva lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Sí? El evangelio son esas buenas noticias. Y las buenas obras no son la base de nuestra salvación, sino que son el resultado de nuestra salvación, ¿sí? La base de nuestra salvación es que hemos creído por gracia, es por gracia, ¿sí? Y ahora acá Pablo se presenta con él mismo y se pone él de ejemplo, es decir, que presenta su currículum. Y acá empieza a decir, y acá viene el currículum de Pablo, vamos a leerlo. Miren, verso 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué está haciendo? Está dando su testimonio. Está diciendo que sus antecedentes, ¿no? Su currículum, no sirve de nada con lo que Cristo hizo por él. Y él se está poniendo como ejemplo. Y está diciendo, fui circuncidado, soy judío,
hebreos de hebreos, dice. Menciona que fue también pasado por lo que es la circuncisión, nacido en el judaísmo, y es más, un prosélito, porque es fariseo de fariseo. Y recuerdan los fariseos, ¿no? Los enfrentamientos que tenían con Jesús los fariseos. Fariseos de fariseos. Entonces, él como era instruido a los pies de Gamaliel. Y vemos cómo fue la mentoría del apóstol Pablo. Menciona que es judío de nacimiento, pero también dice que es de la tribu de Benjamín. Benjamín era una de las 12 tribus de Israel y es una de las tribus relevantes porque fue la que quedó con Judá al sur, ¿sí? Donde se dividió el reino del norte y el reino del sur. Y saben, de ahí viene el primer rey de Israel, el rey Saúl. Por eso él era Saulo de Tarso. Saúl, el rey Saúl. Entonces él viene de la tribu de Benjamín, está diciendo, ¿sí? Y conocemos en el Nuevo Testamento cuando habla, ¿no? Cuando se refiere a los fariseos, ¿sí? Saben que cuando inician los fariseos, no inician mal, empiezan bien porque ellos estaban escudriñando las escrituras, eran los separados. El fariseo significa los separados, ¿sí? Los separatistas. Ellos cuando empezaron, dice, estamos separados, apartados para la ley y separados para hacer la voluntad de Dios. Habían empezado bien, pero se habían desviado, poniendo mandamientos de hombre, como dicen los evangelios, ¿sí? Dedicaban tiempo por completo a estudiar la ley. Pero Pablo también empieza a decir que es fariseo de fariseo, ¿sí? Un hombre también que los instruyó como Gamaliel, totalmente anticristiano. Y vemos que en el libro de los Hechos, cuando Esteban es apedreado, Pablo estaba ahí, ¿sí? Persiguiendo a cristianos. Él dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y él tuvo que tener ese encuentro con Cristo en camino a Damasco, y lo tuvo, porque él empieza a decir que todo eso para él era basura. Y lo he tenido, como dice, por pérdida. Y acá ya empieza a hablar de una manera contable, pérdida y ganancia, ¿no? Empieza a poner en una columna lo que es pérdida y lo que es ganancia. Hace un juego de palabras que se introduce en el próximo versículo, ¿no? Vamos a seguir viéndolo. Y fue entrenado por ese líder Gamaliel. El verso 6 dice, en cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Miren su currículum, ¿no? Perseguía a los cristianos, presenció el martirio de Esteban, castigaba, encarcelaba y odiaba a los cristianos, mis hermanos. Y acá, antes de seguir, hacer un paréntesis, ¿saben? Lo más difícil es hablarle a las personas que son religiosas. Es más fácil hablarle a un incrédulo, porque el incrédulo reconoce y dice, sí, puede ser que soy, sí, pecador, pero las personas religiosas se van armando de pensamientos, de estructura. Es más difícil, hermano, entrar en diálogo o hacerle entrar en razón a una persona que es religiosa que a un incrédulo. ¿Sí? Las personas religiosas son muy difíciles de aconsejar porque ya tienen estructuras, ¿sí? Y tienden a que su moralidad es elevada, pero, ¿saben? Eso no los habilita al cielo, porque el mismo Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque dice, recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces, a veces las personas legalistas que tienen estructuras son difíciles de aconsejar, pero las personas que por ahí reconoce y que dice, yo realmente estoy en bancarrota espiritual, es aquel que recibe justificación. ¿Recuerdan? 2 fueron al templo a orar, ¿no? Uno dice, te agradezco que no soy como estos. Y el otro decía, hazte propicio de mí que soy hombre pecador. Y ese descendió justificado antes que el otro. Por eso a veces el legalismo genera estructuras, ¿no? Muchas veces es difícil poder, esos pensamientos, a veces esas estructuras que se crean, ¿sí? Pero aún cuando uno reconoce que no es por la justicia de uno, sino que por lo que Cristo hizo, ahí, mis hermanos, ese desciende justificado. Ahí hay esperanza, ¿sí? Pablo presenta todo su currículum, pero acá, en el verso 7, hace una inflexión. Hay un giro, hay una inflexión en el verso 7,
hace un contraste, hace una comba, y dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es el juego de palabras que le decía. Ganancia y pérdida. ¿Sí? Está haciendo un balance con su vida. Ahora una aplicación para nosotros. Hagamos un balance con nuestras vidas. Porque lo que está haciendo Pablo es un balance con su propia vida. Está diciendo, esto para mí realmente era una pérdida. Lo tengo por basura. Pero ahora está Pablo, en términos criollos para que podamos comprender, ahora está aprendiendo a contar. Está poniendo las cosas en su lugar. Está diciendo, esto no me sirve y esto sí me sirve. ¿Saben? Lo mejor que nosotros podemos decidir es seguir a Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. La mejor decisión que he tomado es seguir a Cristo. Y la mejor decisión que hemos tomado, mis hermanos, es seguir a Cristo. Yo recuerdo, haciendo también un balance, en el 2009, cuando acepté a Cristo y viendo hacia atrás, ¿no? Diciendo, Señor, la mejor decisión fue haberte seguido a ti. Haciendo, ¿no? Porque todo eso es pérdida. Y lo tengo por basura. Y eso pasa cuando nosotros hacemos un balance, como lo está haciendo Pablo acá. Está haciendo un balance con su propia vida. Hace un balance en esta noche. Así como Pablo lo está haciendo acá. Esto es basura, pero esto es ganancia. Está aprendiendo a contar ahí. Hace una columna, está evaluando, está haciendo cálculos y se está dando cuenta de que todo lo que vivió está diciendo que estaba equivocado. Y que todos esos títulos que podía tener, lo tiene por basura, que fueron pérdidas. Está haciendo esos cálculos que nosotros necesitamos hacer hoy, que son precisos. Está diciendo, mis antecedentes religiosos no valen nada. Y no me voy a esconder en una máscara, ¿no? de un religioso, dice, sino que esto lo tengo como basura. Y otra versión es mucho más fuerte, dice estiércol. Así está haciendo los cálculos. Lo que sí dice, lo que he ganado ahora es tener una relación con Cristo, está diciendo. Eso es lo que hemos ganado. No tener una religiosidad, una apariencia, sino tener una verdadera relación con Cristo. Eso es lo que había ganado Pablo. Y dice que lo demás lo tiene por basura. En el verso 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. Es decir, yo quiero conocer más a Cristo. Por conocer más a Cristo, lo demás queda como basura. Ahora una pregunta también. ¿Vives una religiosidad o una relación con Cristo? Para Pablo todas esas cosas que parecen buenas, que era hebreos de hebreos, crecer en un entorno religioso, un fariseo de fariseo, un separado, llega a comprender que lo más excelente es abrazar a Jesucristo. Y es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Lo demás es basura. Y que esa máscara de la religiosidad y de los títulos caigan. Y poder entender lo que Pablo entendía. Esto es pérdida. ¿Sí? Eso es pérdida. Él tomó la mejor decisión como la hemos tomado vos y yo. Hemos aceptado a Cristo. Y esa fue la decisión de Pablo. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mire, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sí? Verso 9. Y preste atención porque hay una palabra que a veces la pasamos por alto. Mire, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esas pequeñas palabras que a veces pasamos por alto. Ese en Él está diciendo en Cristo. Todas las cartas del apóstol Pablo vamos a ver que se menciona esas pequeñas palabritas que muchas veces nosotros pasamos por alto. ¿Sí? Podemos verlo en la mayoría de las cartas paulinas
Y es una descripción muy importante porque eso nos identifica como cristianos. Fíjense en que en la carta a los Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, eso nos identifica con Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Eso es decir, que esas pequeñas palabritas que a veces pasamos por alto, es las que nos identifican a mí, a vos como cristianos. Porque fíjense que las otras religiones no dicen en Mahoma, en Buda, acá dice en Cristo, nos identifica como hijos de Dios. Fíjense que las otras religiones no usan en Mahoma, en Buda, en el Dalai Lama, no. Acá esto nos identifica en nuestro vocabulario como cristiano, en Cristo. Yo estoy en Cristo porque Dios nos mira a través de Cristo. Y somos justificados por lo que Cristo hizo. Y Dios nos ve a través de Cristo. Me ve a mí y te ve a vos. Sí, esto lo vemos en la mayoría a veces los pasamos por alto estas palabritas, pero son muy importantes cuando la analizamos. ¿Sí? Como les decía, los judíos no hablaban de estar en Moisés, ¿no? Ahora Pablo nos está enseñando acá, de modo, si estás en Cristo, dice, nos identifica, pero no solamente nos identifica en toda la vida cristiana, porque dice, nos identifica con su vida, con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. Sí, eso es lo que significa estar en Cristo brevemente, ¿no? Sí. Es decir, mis hermanos, que vos y yo no podemos llegar al cielo si no es por medio de Cristo. ¿Sí? El único pasaporte que tenemos para pasar al cielo es por medio de Cristo. ¿Sí? Así que eso es lo que significa estar en Cristo. ¿Sí? Es decir, que Dios toma la naturaleza de Cristo sin pecado y hace un intercambio. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Y acá quiero llegar. Así que el que no conoció pecado, por eso toma a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, y otra vez esta palabrita, en Él. Justicia de Dios en Él. ¿Sí? Por eso te hago una pregunta. ¿Estás en Cristo? Bueno, voy de vuelta. ¿Estás en Cristo? Ah, bien. Seguimos. Verso 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que por la fe de Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerla, acá está, de conocerlo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo se encontró con Cristo camino a Damasco, pero él decía que quería conocerlo más, ¿sí? Que quería caminar con Él, tener una relación, está diciendo en este versículo, más profunda, a ser semejante a Él en su muerte, en sus padecimientos, a tener una relación más profunda con Dios. Y eso equivale, mis hermanos, a estar en Cristo en las buenas y en las malas, en los padecimientos también está diciendo. Verso 11, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello que por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y acá viendo y analizando un poco, el apóstol Pablo diciendo, no es que lo haya alcanzado todo. Qué humildad, hermanos, ¿no? Siento que a él se le apareció como un abortivo, dice también. Pero él está diciendo, no es que lo haya alcanzado todo. Un hombre de gran pasión por Cristo, uno de los hombres más relevantes del Nuevo Testamento, la mayoría de sus cartas fueron escritas por él,
dice, no es que lo haya alcanzado todo. Sí, todavía tengo que seguir aprendiendo. Todavía tengo que seguir aprendiendo. Miren la humildad, pero tampoco se queda en la comodidad. Y no es un mediocre, porque dice, prosigo hacia la meta. O sea, tiene un objetivo. Tiene fija la meta que es en Cristo. O sea, yo no me quedo estancado, sino que yo prosigo hacia adelante. Eso es lo que está diciendo. Todavía me falta. Y mientras estoy acá, tengo que aprender mucho. Eso es lo que está diciendo en simples palabras. Todavía estoy acá y tengo mucho por aprender, pero mi meta es Cristo. Y eso, mis hermanas, nos impulsa a nosotros también a que a veces, no sé, terminamos un curso de algo y ya creemos que lo sabemos todo. No, miren, el apóstol Pablo dice, prosigo, tengo que seguir aprendiendo. La Biblia también dice, oh profundidad de las riquezas de Dios, cuán inescrutables son tus obras. Cuánta profundidad hay en la palabra, cuánto tenemos que aprender cada día, ¿no? El mismo apóstol Pablo lo está diciendo. Y está poniendo un ejemplo de un atleta. El atleta, para llegar a la meta, para entrar en una carrera, usted sabe la preparación que tiene que tener un atleta. Se prepara con su calzado, se prepara, ¿no? Corriendo tiempo, ¿no? Mirando el tiempo, cuánto va a tardar, y hay una preparación. Y Pablo está poniendo un ejemplo de una meta, ¿sí? Y él está diciendo, yo no soy un mediocre, tengo que hacerlo mejor y impulsarme hacia adelante. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y eso es lo que nos impulsa a todos nosotros para hoy, para nuestros días. Prosigo hacia la meta, prosigo hacia el supremo llamamiento de Cristo Jesús, prosigo hacia adelante, no me estanco, no me quedo, voy a avanzar en el reino de Dios, voy a seguir adelante, voy hacia la meta. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Y en el verso 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esa palabra tiene que ver no con perfección, sino con madurez. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, estos también los va a revelar Dios. Y acá vemos la madurez de Pablo. Está diciendo, aquel que es maduro, o sea, esa palabra perfecto es maduro, aquel que es maduro va a entender lo que yo estoy diciendo. Pero si no están de acuerdo con lo que les estoy diciendo, que Dios se lo revele. No entra en discusión, no entra en discutir. Él está diciendo, si no entendés lo que yo estoy entendiendo, que Dios te lo revele, está diciendo. Que Dios te lo muestre. Y muchas veces pasa así, hermanos, que a veces no estamos de acuerdo en cosas. Pero si no es así, tomemos este ejemplo, que Dios te lo revele, hermanos. Cuando a veces no estamos de acuerdo y a veces nos cuesta ahí ponernos en un común acuerdo, que Dios te revele, hermano. Así es lo que está diciendo Pablo, que Dios se los muestre. Y a veces pasa, bueno, que no solemos ponernos de acuerdo. Bueno, hermano, ahí está diciendo que un creyente maduro va a entender y va a decirles que se lo revele, que se lo muestre. Seguimos en el verso 16. Pero en aquello a que hemos, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bueno, acá parece que como si fuera el que se está enorgulleciendo, pero no es así, no se está poniendo en un pedestal. No se está poniendo por encima de las personas, porque en otra carta dice, tomen ejemplo de mí porque yo sigo a Cristo, dice, sean imitadores de mí como yo así imito a Cristo. Y no se está poniendo en un pedestal ni por encima de las personas, pero sí coloca un patrón de conducta. Hay personas que tienen que ver que sean ejemplos. ¿Recuerdan el capítulo anterior? Timoteo, Epafrodito, ejemplos de servicio. Esos son ejemplos de servidores, dice. Entonces Pablo no se está poniendo en un pedestal, sino coloca un patrón de conducta donde podamos observar, donde podamos ver que sean... Es más, la Biblia dice que el que anhela obispado buena obra desea, pero hay requisitos que tienen que ser vistos también. Entonces, que se tienen que observar, que se tienen que ver, ¿no? A veces dicen, no me vean a mí porque tengo todos los errores, soy humano, falla, pero ¿a quién vamos a ver? O sea, ¿no? Pero está hablando de un ejemplo de conducta cristiana, de una conducta está hablando. Sean imitadores de mí y miren, dice, y obsérvenlos a los que conducen según el ejemplo que tienen entre ustedes. Ahí estaba Timoteo, Epafrodito, que ya lo vimos
en el anterior capítulo. No está por encima de ello, pero ¿qué hace Pablo? Los invito a imitarme. Los invito a que sigan mi ejemplo, ¿sí? Personas que son de ejemplo. Verso 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes eran estos? Bueno, los que vimos en el versículo 2, ¿sí? En el contexto. ¿Sí? Si no da nombres particulares, pero sí. ¿Quiénes eran estos enemigos? El legalismo y el libertinaje. Esos eran enemigos de la cruz. Prácticas místicas, esotéricas. Dice Pablo que estos eran enemigos de la cruz. Y en el verso 19 dice, el fin de los cuales será perdición, dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y acá dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Para los que no saben, cuando iniciamos la carta, yo dije que como cristianos tenemos una doble ciudadanía, ¿no? Porque Pablo se escribe a los santos que están en Filipos y en Cristo, dice. Entonces, como nosotros tenemos una ciudadanía celestial, una dirección física, pero también una dirección espiritual en Cristo. Pero en realidad, cuando vamos viendo acá, son tres direcciones. Una física, una espiritual, pero también dice Jesús que fue a preparar moradas, ¿sí? Tenemos una dirección en el cielo, tenemos un pasaporte sellado. Por eso la Biblia dice que somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿sí? Y ese es el pasaporte, mis hermanos, que somos conciudadanos del reino. Está diciendo Pablo, mi política no está en un prosélito de acá de la tierra, mi política está en el cielo, porque estoy esperando a aquel que va a venir a reinar con justicia todas las naciones. A ese estoy esperando. Y a ese voy a esperar, dice, a quien gobierne y a quien va a juzgar con justicia. Y el único que es digno de ser alabado, de ese soy ciudadano del reino de los cielos. Y el verso 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por cual también, dice, por cual también puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, está hablando de lo que es la glorificación, ¿no? En el cuerpo del cristiano, el cuerpo de nuestra humillación. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos se enferman, ¿no? Se van debilitando. Pero acá está hablando de, será semejante, dice, al cuerpo de la gloria suya. Está hablando de lo que es la glorificación. ¿Recuerdan, Pablo, en la carta a los Corintios, os doy? Dice, les revelo un misterio. No todos dormiremos, pero seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? De eso está hablando, ¿sí? Por cual, dice, también puede sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿sí? Así que hasta acá, pero si quiere, vamos a ampliar más en la siguiente lección, ¿sí? Así que ahí donde está, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Señor, a través de tu palabra, Señor, reconocemos, Señor, la grandeza de tu poder, Señor. Tú sustentas todas las cosas con el poder de tu palabra, Señor. Y, Señor, a través de cada versículo escudriñado en tu palabra, Señor, podemos aprender un poco más de ti, Señor. Conocerte más, Señor, en profundidad, Señor. Señor, y este capítulo que hemos finalizado hoy, Señor, Padre, queremos aprender, Señor, así como decía Pablo, Señor, lo he tenido por pérdida, por basura, Señor, para conocerte más a ti, Señor. Señor, yo quiero conocerte más, Señor. Quiero experimentar ese poder de tu resurrección, los padecimientos, y poder llegar a entender y a comprenderte más, Señor, en profundidad, Señor. Señor, que esta palabra, Señor, quede sellada en nuestros corazones, Señor, porque somos ciudadanos del cielo, Señor, porque tenemos una ciudadanía, una patria celestial, Señor, por lo cual tú vienes a buscarnos a cada uno de nosotros, Señor. Nosotros hemos
comprendido y entendido que al aceptarte a ti, Señor, tenemos salvación, Señor. Y esperamos, Señor, tu venida, Señor. Sé que tú vienes pronto, Señor, a buscar una iglesia sin manches, sin arrugas, Señor. Pero aquí estamos, Señor, en los procesos que nos tocan pasar, Señor. En situaciones que a veces no esperamos, Señor, y que muchas veces nos debilitamos, Señor. Pero enséñanos a poner esa mirada como Pablo ponía, esa mirada en la meta, esa mirada en ti, Cristo Jesús. Enséñanos a levantar la mirada al cielo. Tu palabra dice, buscad primeramente las cosas de arriba, con lo cual está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, Señor. Señor, que en esta noche, en el nombre de Jesús, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, Señor. Que pongamos nuestra mirada en ti, Señor, en donde esperamos a nuestro Salvador. Señor, hay mucho por aprender, Señor, y conocerte en profundidad. Pero, Señor, hasta aquí tu palabra, Señor, nos ministra por tu Espíritu, Señor. Nos enseña, Señor. Padre, cada consejo de tu palabra, Señor, nos ayuda a poder fortalecer nuestra fe y a poder proyectarnos, Señor, hacia adelante, Señor. Señor, en esta noche, ponete en pie en esta noche.